Días por aquí, todos los lunes a la 1 de la tarde, solo por Doral Voice, una radio real haciendo comunidad. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla José Hernández. Esto es Días por aquí en Doral Voice y las 12:10 AM. Me está acompañando Daniel Rodas. Daniel fue dirigente del magisterio en Barinas. O sea, cuando uno habla del magisterio, el magisterio es la organización que agrupa a los maestros, a los educadores en alguna región. A él le tocó el estado Barinas, que es el estado de la familia Chávez, que es un estado particularmente interesante, y que fue un estado de grandes educadores también por mucho tiempo. Y este programa se llama así, Sin Educación No Hay Sociedad, porque cuando se inicia la recuperación de Venezuela, cuando nos toque, cuando terminemos cuando tengamos el desenlace del proceso que estamos viviendo, a lo primero que hay que entrarles a la educación. Porque para que haya democracia tú necesitas unos componentes esenciales. ¿Qué componentes son esos? Tolerancia, dignidad, libertad, justicia, y todos esos son elementos que tú necesitas educarlos. Eso no viene del aire, eso no aparece. Las sociedades necesitan de esos conceptos para poder crecer como sociedad y para poder ser estables y poder ser productivas. Sin eso, sin esa educación para la libertad, sin esa educación para que se respete la dignidad de la persona humana, sin esa educación para que se genere el concepto de justicia y sin esa educación para que seamos democráticos, no puede haber nada. Y sin todos esos ingredientes no puede haber paz. ¿Es así o no es así? Efectivamente. Ajá. Muchísimas gracias, José Hernández. Gracias a ti por haber venido aquí. Sí. A nosotros que estamos afuera, no sé qué estás haciendo tú aquí, eso sí, ese pedacito no lo manejo todavía, porque nos toca hacer de todo. Eso es correcto. Parte de ese de todo viene determinado por la educación que nos dieron. Nosotros tenemos que salir adelante y tenemos que respetarnos a nosotros mismos y poder producir, porque nuestra familia tenga alimentos, para que nuestra familia tenga ejemplos, para que nuestra familia tenga capacidad de poder ser educada. Sí, fíjate tú, disculpa que te interrumpa. Por favor, había una asignatura en aquellos tiempos llamada Educación para el Trabajo. Exacto. Y en la mía se llamaba Educación Moral y Cívica. También. Que te enseñaban instituciones, te enseñaban qué era lo que era la democracia, Educación para el Trabajo. Y cosas como el mérito, eso ya no existe. Todo eso tiene que volver a ocurrir. Porque si no, la sociedad va a seguir en la deriva en la que está, y lamentablemente en esa situación es muy difícil hacer nada, porque es muy difícil no corromperse, y donde está la corrupción nada crece, porque la corrupción es eso, es corrupción, corrompe, es como un salitre que se va comiendo todo, y la corrupción, algunos teóricos la identifican aquí en las teorías sociales de los Estados Unidos como el arma de destrucción masiva más poderosa que hay. Y cuando tú no le das dignidad, no le das honestidad, no le das esos valores morales a la gente, simplemente no son capaces de hacer sociedad. Y creo que eso es lo que nos está pasando. Sí, fíjate tú que estamos cerrando ya un año, el 2025, con un balance trágico en materia educativa. Sí. Los maestros, los estudiantes, los obreros, la secretaria, todo el personal administrativo, obrero, docente, con más de 3 años, vamos para 4 años, que no se discute una contratación colectiva. Entonces, ¿cómo se puede sustentar un modelo educativo? ¿Cómo se puede sin esperanzas, sin motivación, con salarios paupérrimos, con salarios de esclavitud prácticamente? Para que entendamos, un jubilado del Ministerio de Educación en Venezuela recibe de salario así como 1.75. Y no es al día ni es por hora, es al mes, 1.75. 130 bolívares es el salario
básico de un trabajador. De la educación. Sí, de la educación, de la administración pública en Venezuela. El salario fue totalmente desintegrado, pulverizado. El régimen lo que está, digamos, suministrándole a los trabajadores es bonos que no tienen incidencia salarial. Por eso un aguinaldo, una bonificación de fin de año de 120 días, de 150 días, de acuerdo al sector laboral, pues eso no sirvió pero ni para comprarse un pantalón. ¿Por qué? Porque está calculado con base al salario. Y si tú tienes un salario de 130, otros pueden tener un salario por convención colectiva que ya no discuten, de 500 bolívares, de 300, de 600. Imagínate tú, al multiplicarlo por 120 días o 150 días o 180 días de acuerdo a lo que se ha pactado, eso es sal y agua. ¿Tú te viniste de Venezuela cuándo? Yo salí de Venezuela en el 2018 y estoy en los Estados Unidos desde el 2022. ¿Y antes fuiste a dónde? Estuve en Sudamérica tratando de estabilizarnos por allá, huyendo de la represión, de la dictadura, pero no pudimos, pues no nos garantizaban tampoco los derechos. En Venezuela, en esta última semana han puesto presos a casi todos los dirigentes sindicales. Sí, recientemente dejaron detenido a un dirigente, a un presidente de una central sindical en el estado Carabobo. Se le tocaba... O sea, los 4 estados más grandes de Venezuela para sindicatos son Fetra Zulia, que es el Zulia, sí, Fetra Carabobo, que es el estado Carabobo, y Fetra Bolívar, y cuál sería, y Fetra Lara. Esos son los 4 estados donde los movimientos sindicales y obreros venezolanos son más fuertes. En esos estados todos los dirigentes han sido detenidos, con el agregado de que ahora los ponen presos y a la hora tienen juicio y a la hora y media ya tienen sentencia. 30. Y si no consiguen al dirigente sindical, en este caso hablando de la parte gremial, pues amenazan a la familia, secuestran a un hijo, lo detienen hasta que aparezca. Entonces imagínate tú en la situación de tan vulnerable que está en este momento los trabajadores. Si eso le ocurre, le sucede al dirigente que está allí constitucionalmente hablando, facultado para representar a una masa trabajadora, ¿qué no puede esperar un trabajador ordinario de un centro de trabajo? Ahora, pero ¿cómo en Venezuela o aquí, cómo se hace para que la educación sea mucho más eficiente de lo que es? Mira, son múltiples aspectos que hay que tocar en un nuevo gobierno. Y ya incluso el Comando con Venezuela, el presidente Mundo González Urrutia, María Corina, ya han trazado un plan en materia educativa. Mira, para poder darle salarios dignos, decentes a los docentes, a los trabajadores en general, hay que hacer una inversión muy importante, una inversión de dinero. Ahora, ¿dónde están esos dólares? Vamos a hablarlo en términos de moneda, de divisa. Claro. ¿Cómo se va a producir eso? La industria petrolera, mira lo que está pasando. Es una informalidad, es un negocio sucio, poco transparente, totalmente opaco, es contrabando lo que están haciendo. Entonces, ese petróleo, que por cierto es un tema que está en la boca de muchos ahora, ese petróleo nunca ha sido de los venezolanos, porque el venezolano ni siquiera es dueño del subsuelo, es del Estado venezolano, peor aún. Entonces, el Estado venezolano, representado por este régimen criminal, lo que está haciendo es un negocio y que eso no se invierte un solo dólar, un solo bolívar, ni en la salud, ni en la educación, ni en los servicios públicos. Paremos de contar. Yo no sé si este programa lo oye Andrés Galarraga, que a lo mejor lo puede oír. Andrés Galarraga fue mi compañero de primero, segundo, tercero y cuarto grado. Y a nosotros, primero no, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ese era. A nosotros nos daban clase unas maestras que se vestían de taller, que se pintaban el pelo, que se hacían peinados, que tenían las uñas hechas. O sea, una gente bien arreglada. Sí. Y te daban clase en la escuela de Jesús Enrique Lozada de Chapellín, no era una cosa del otro mundo. O sea, yo no estaba ni en los jesuitas, ni en los arcos, ni en los colegios
élite de Caracas. Ese es el Grupo Escolar Jesús Enrique Lozada Chapellín. Y eso que había en Venezuela, que lo hubo por muchos años, ¿dónde quedó? ¿Cómo hicieron para acabar con eso? Porque eso yo todavía no entiendo. O sea, a mí me parece que la destrucción del Ministerio de Educación es de las más graves que hay. Sí, pero es que no solamente fue el Ministerio de Educación, es que fue todo el país. Claro. Es el sistema de salud, es el sistema de previsión social, las jubilaciones, el fondo de pensión y jubilaciones. ¿Cuántos años no le descontaron al trabajador? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está? Por ejemplo, en el estado de Barinas, mira, hay más de 2.000 trabajadores de la enseñanza esperando una jubilación. Pero bueno, muchos me dicen, ojalá que ni me jubilen, porque las prestaciones sociales, ¿de cuánto va a ser? De $200, ni para comprarse una bicicleta. O sea, esto es algo terrible lo que está sucediendo en el país. Y te decía, el tema del salario, la recuperación del salario, eso es importante, porque fíjate tú, un servicio de internet módico, estándar, vamos a decirlo así, $30. ¿Y dónde vas a sacar tú los $30? Te pagan $40 de bono de alimentación escolar a tasa del BCB, porque no es en dólares, es el equivalente a la tasa. Sí, un sortilegio financiero. Entonces, que se hace. $40, ahí se te fue con el pago del internet, porque lo necesitas como educador, lo necesitas. Claro. Todo ser humano necesita estar interconectado con el mundo. Claro. ¿Cómo va a estar así en las tinieblas? Ahí se le fue el bono de alimentación. Sí, pero es que ¿Y los pasajes? Los ejemplos ¿Con qué se viste? ¿Con qué come? Los ejemplos de todo lo que tienen ellos son China, Cuba, Rusia. Y China es monocolor. Ahorita es que tienen grandes edificios y esas cosas así, pero China es un estado totalitario. Totalmente. Como en serio, no es cualquier cosa. Totalmente. Nosotros tenemos esa capacidad de vivir en estado totalitario. Ustedes me dirán, no, sí, pero si Maduro nos tiene dominado, pero no nos seguimos quejando. Y siempre pasa, en China no te puedes quejar, ni quejarte puedes hacer. No, pero es que en Venezuela tampoco. Ya usted sacar una pancarta aquí, un aviso, salario digno, HCM, infraestructura escolar, servicios básicos, eso es un delito. Eso es un delito. Se acabaron las asambleas. En Venezuela se acabaron las asambleas. ¿Ve? O sea, porque es que el SEBIN, el Servicio Bolivariano, entre comillas, de Inteligencia, hizo un papel por años. Se infiltraba en las asambleas y estaba grabando, tomando fotografías. Y llegaron a un momento de que todos están identificados. Todos, no solamente los presidentes de los sindicatos, los directivos, los delegados del centro de trabajo, todos están identificados. Entonces, ¿cómo haces tú el trabajo sindical? ¿Cómo lo haces? Sí. Con una pistola aquí en la cabeza. Es difícil. Y te decía, la recuperación del salario, la infraestructura educativa, eso está totalmente en el suelo. ¿Cómo es posible que en una comunidad donde el piso es de tierra, el techo es de zinc, bien pegadito, las sillas, los pupitres son unos banquitos de madera? Eso es una escuela. ¿Quién te dijo que eso es una escuela? Por favor, eso no es ninguna escuela. Eso se llamará cualquier cosa menos escuela. Y de verdad que un maestro, un obrero, un personal administrativo, un estudiante, un representante que vaya a esas condiciones, de verdad que es una persona muy valiente, porque ¿qué futuro tiene una sociedad donde supuestamente eso es una escuela? Jamás de los jamases. Y entonces ya te hablé de la recuperación del salario, la infraestructura educativa, los servicios, la convención colectiva. Tiene que existir convención colectiva. La ONAPRE le quitó eso. Rebajaron las primas, los salarios no se aumentaron nunca más. Ajá. Solamente que el bono de guerra. ¿Y la OIT y esas organizaciones qué están haciendo en ese sentido? Bueno. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, se pronuncian, exigen, pero hasta ahí, porque saben las limitaciones que hay. Se acabó el movimiento sindical, prácticamente. ¿Cómo funciona un sindicato en dictadura? Eso no funciona. Sí. Tendrá que ser en la clandestinidad, escondido, calladito, y haciéndole llamado de conciencia al trabajador. Mira, esto no es un trabajo digno. Esto no es la educación que merecemos. Esto no es la salud.
Esto no es el país que soñamos. El país que queremos y que podemos producir y generar es otro. Ese mensaje siempre tiene que estar allí. Porque si no, van a terminar todas estas organizaciones como fachadas. Claro. Pero por supuesto, estamos a la espera, pero por supuesto que la espera desespera de la libertad y democracia del país. Sí, que además se ganó, no es que no se ganó, o sea, no estamos inventando nada, eso estaba ahí, que llegamos a ganar y lo demostramos, y el señor decidió secuestrar el poder y lo tiene secuestrado. Nosotros ambos somos amigos de gente que o está presa o está huyendo. Nosotros quizás salimos a tiempo, otros salieron un poco más tarde que nosotros y ha sido muy difícil la situación y cada vez es peor. Pero dándole la vuelta, Maduro, no sé, San Pablo lo iluminó, no sé, y decide, no, yo me voy mañana o me voy esta noche. Que es lo mejor. Claro. Ahorraría muchas cosas. Sí. ¿Cómo hacemos con la educación? Porque es un ministerio, el Ministerio de Educación de Venezuela son 600.000, 700.000 personas, ¿no? No, y mira, y eso, entre comillas, porque más del 70% del personal docente, administrativo, obrero, que depende del Ministerio de Educación, sin hablar de las gobernaciones, porque cada gobernación también hay una dirección o secretaría de educación, mira, ha desertado. Wow. Se fueron. Entonces, ¿cómo tú sabes cuál es el promedio de los docentes activos en estos momentos? Activos entre comillas, porque los que tienen el derecho a la jubilación en Venezuela y que tenían ya 7 años fuera de las aulas, los llamaron. O usted se incorpora o usted fuera. Mira, oye, pero y mis prestaciones, pero si yo metí mi jubilación y todo eso. Entonces, mira, esos 45 años es el promedio del docente que está ahorita activo. Wow. No hay ni siquiera relevo ni renovación. Vamos a ir a cumplir con nuestros patrocinantes, yo en especial con la gente de Urbandom Construction, Tomás y Belice González, y los amigos de Doral Fitness, Virgilio y Roberto, que por favor, gracias por seguir con nosotros, gracias por este diciembre, gracias por otro nuevo año con nuestra organización. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. Cada tarde, tu llamada con tus preocupaciones tendrán respuesta con Nancy Esquivel. Los temas más humanos, polémicos y cercanos a cada uno de nosotros desde la óptica de una experta que te acompaña. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, por Radio Mundo, 1210 AM y Doral Voice, un 911 de mi alma, con Nancy Esquivel. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu manera de vivir. En Radio Mundo 1210 y Doral Voice con Nancy Esquivel en un 911 de mi alma. Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones. Presentamos Flexador, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente aliviando el dolor y dándole la libertad de moverse sin molestias. Ideal para deportistas, personas activas o cualquier persona que quiera decirle adiós al dolor. No espere más. Visite radiomundomiami.com y ordene su Flexadol hoy mismo. Flexadol. Alivio real cuando más lo necesita.
Doral Voice es la radio oficial del Doral, con una variedad de programas que ofrecen información, noticias, entretenimiento, deportes y mucho más a toda la comunidad del Doral y el sur de la Florida. Seguimos creciendo con nuestros reporteros en la calle y la participación de nuestra comunidad. Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales, la página web, nuestras aplicaciones. Doral Voice Radio, una radio real haciendo comunidad. ¿Y qué estamos haciendo aquí para la organización de lo que viene en Venezuela? ¿En qué estamos metidos? Mira, en primer término, hablando de nuestro movimiento demócrata cristiano, bajo el liderazgo del doctor César Pérez Viva, que eso quede claro, ¿no? Los demócratas cristianos, copellanos, o sea, cristianos, como mejor nos puedan llamar, nos hemos venido organizando más o menos desde hace unos 4 meses, que hemos estado con la visita del doctor Pérez Viva, y hemos venido, mira, reencontrando la familia demócrata cristiana en todos los Estados Unidos y también en el mundo. No solamente es el capítulo USA, también el capítulo Chile, Perú, Colombia, en Europa. Porque, ¿Y qué hacen en Chile, por ejemplo? Bueno, mira, en estos momentos, con las recientes elecciones, hubo una participación importante de los demócratas cristianos, haciendo conciencia, mira. Pero quedamos lejísimos de las urnas. Bueno, pero es por producto de las alianzas también, de que no se ha sabido interpretar, ¿no? Sí. Pero sobre todo dando testimonio, porque tú sabes que hay un dicho por allí que dice que el venezolano como que viene del futuro cuando emigra a esos países, ¿no? Ya venimos del futuro. Entonces, el papel del demócrata cristiano, del venezolano en el exilio, de inspiración humanista cristiana, más allá de lo que es un partido político, de esa inspiración, diciéndole a la gente de sus países, oriundo de sus países, mire, tengan cuidado con esos dirigentes políticos que vienen aquí a decirte que esto va a ser gratis, que esto te lo vamos a regalar, que el comunismo, que el socialismo, que el capitalismo es malo, que el liberalismo es malo, que el conservadurismo es malo, que la república es mala. Tengan cuidado con eso porque ya nosotros tenemos experiencia. Y por eso no estamos en Venezuela, sino estamos en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Entonces, en el caso de los venezolanos que estamos acá en Estados Unidos, los venezolanos de inspiración humanista cristiana, copellanos, o sea, cristianos, democristianos, nos hemos venido organizando para hacer esa caja de resonancia por la libertad y democracia de Venezuela, para derrumbar, penetrar esas barreras que hay y esa censura que hay en Venezuela, que hasta por un mensaje de WhatsApp la gente la detienen, la amedrantan y la quieren extorsionar porque, bueno, para no meterlos presos o otros los meten presos. Y tú dices que la democracia cristiana en ese tipo de organizaciones tiene los valores suficientes como para que la democracia fluya dentro de lo que viene. Por supuesto, la democracia cristiana va a jugar un papel muy importante en la Venezuela del mañana, en la Venezuela del futuro, en esa Venezuela que va a presidir el Mundo González Urrutia y María Corina Machado, porque nuestra inspiración humanista cristiana, como lo dice Tácito, nos aferramos a los valores cristianos, a los valores de familia, a la solidaridad hacia al bien común, al respeto al mercado. O sea, son tantos valores y principios que van a estar allí a la orden, claro, a la orden para el nuevo gobierno, para reconstruir un país que cierra el 2025 de entre 300 o 350,000 o 400,000 personas que perdieron la vida, que se pudieron salvar por el hambre, porque no tenía medicina, porque no lo operaron, porque lo torturaron, porque lo asesinaron. En fin, Venezuela merece un gobierno que de verdad rescate estos valores y principios democráticos y de libertad. Ok. ¿Cómo influimos
desde afuera para que ese cambio de gobierno ocurra? Creando conciencia. Okay. Hablando con la gente, con nuestra familia, con nuestros amigos, que Venezuela no es esa. Viniendo a la radio a decirlo. A la radio, las redes sociales. En Venezuela, ni como te decía, ni un mensaje de texto, ni un estado de WhatsApp, eso es algo declarado terrorista prácticamente, claro, por un narcorrégimen. Pero para eso estamos los venezolanos en el mundo, para ser esa voz contundente, firme, de que Venezuela merece su libertad y merece su democracia, además porque la ha trabajado. Sí, los venezolanos no es que entonces se han le quedado preguntaron al embajador americano, el encargado, que está en Bogotá, le preguntaron, pero bueno, es que los demócratas venezolanos, ¿qué hacen? Y el tipo dijo, no, ellos han hecho de todo, lo que le han pedido lo han hecho, inclusive más. De hecho, este proceso es un proceso civil, esto no es un proceso militar ni nada por el estilo. Es la oposición que se organizó, que fue a elecciones primarias, que ganó aplastadora de manera aplastante María Corina, y después María Corina tuvo la capacidad de ceder la posición para que hubiera elecciones y las hubo. No solo las hubo, las ganamos, y no solo las ganamos, sino pudimos demostrar que se ganaron. Pero todo eso forma parte de ese proceso de educación que es tan necesario para que la gente tenga esa capacidad. Mira, José, cómo está el Mar Caribe, las operaciones que hay allí. Eso no es política partidista. No. Eso tiene otro matiz. Y con todo y eso, esta gente no quiere abandonar el poder. Lo iba a hacer con los votos. No, lo iba a hacer de manera democrática, civil. Sí. No, pero había que demostrarlo. Había que demostrarlo y convencer a la gente de que ese régimen no es ni de izquierda, ni hay ideología socialista, ni hay ideología comunista. Eso lo que hay es una organización de crimen organizado, valga la redundancia, definitivamente. Y a la fuerza tendrá que dejar el poder. Crimen organizado transnacional, que es una cosa que es muy difícil de entender, porque eso es una cosa donde participan muchos países agrupados en diferentes organizaciones. José, cuando uno tiene la idea del Tren de Aragua, no recuerda que hay una cosa que se llama Comando Capital en Brasil, y hay varias organizaciones más, la Mara Salvatrucha, que dicen que el señor la está acabando, pero también hay otra que no es la Mara Salvatrucha, que dicen que este señor es parte de esa Mara contra la Mara Salvatrucha, y así, y para ustedes contar, eso funciona en Brasil, en Venezuela, en Colombia, y el gran jefe de todo eso por uso de territorio, por capacidad de lavado de dinero, por sus cuentas y todas esas cosas, es Nicolás Maduro. Y hay que decirlo así. Así es. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y fíjate tú que nos preguntan siempre, pero bueno, ¿y cuándo va a ser esto? Bueno, lamentablemente o desafortunadamente, no sé cómo lo podemos interpretar, pero es que el tiempo de los venezolanos es una cosa y el tiempo de lo que está haciendo esta administración es otra cosa. Que llevamos 26 años. Sí, pero ven acá, esta administración, ¿hace 4 meses. ¿Hace cuánto asumió y hace cuánto fue que activó lo que ha activado? Sí. Y aquí estamos viendo que esto es como un monstruo de 100 cabezas. Así es. Bueno, ya ustedes saben, señores, yo soy José Hernández, me acompañó Daniel Rodas y hablamos de la educación para ser democráticos. Hablamos que esa educación para la democracia necesita libertad, necesita el proceso de la dignidad de la persona humana, necesita tolerancia, necesita respeto, necesita mérito, necesita todo lo que falta en Venezuela en este momento, y la única manera de conseguir que eso vaya ocurriendo es que haya educación. Sin educación, sin formación del ser humano, no vamos a ninguna parte. ¿Alguna despedida, Daniel? Sí. En este 2026 el magisterio reclama. En este 2026 la democracia cristiana te llama a que nos unamos por Venezuela, por sus hijos, por sus padres, por sus madres, por todas. Y demos de verdad ese paso hacia adelante para abrazar muy pronto esa Venezuela libre y democrática que todos soñamos y que todos anhelamos. Y que todos nos merecemos.
Exacto. Yo soy José Hernández, me acompañó Daniel Rodas. Esto es Días por aquí en Doral Voice y la 1210. Muchas gracias a la gente de Doral Voice por este programa y bueno, sigan con nosotros. A otro nivel, con Esquivel. Es un programa de participación ciudadana con interés en la comunidad, moderado por el empresario Juan Carlos Esquivel. A otro nivel, con Juan Carlos Esquivel. Entrevistas, información local y temas trending en el sur de la Florida. Forman parte de la temática de este espacio comunitario. Cada mañana a las 9 por Radio Mundo 1210 AM y Doral Voice. A otro nivel con Esquivel.